obviamente con los temas que van a trazar lo que es el programa del día de hoy. Presento a mi primer invitado aquí en el piso, estamos hablando del ingeniero Felipe Biela, a quien le doy la bienvenida. Recién veíamos ahí en imagen lo que había sido esta postergación, ¿no?, de las elecciones que estaban previstas para el 4 de julio, y bueno, después por el contexto epidemiológico se anuncia, por lo menos hasta ahora, a través de un Twitter, ¿no? Vamos a ver cómo se concreta formalmente ese documento que se necesita para que efectivamente queden interrumpidos estos plazos y obviamente se pueda fijar una fecha nueva para que se puedan practicar los comicios. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien contenta de recibirte, de que estés nuevamente acá en el programa. Y bueno, me imagino que vos también tenés toda una evaluación de esto que ha pasado en los últimos días. Además, sos un hombre que entiende mucho acerca de lo que es el contexto económico. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarte en más de una oportunidad acerca de eso. Así que me gustaría que me cuentes un poquito cómo has vivido, no solamente lo del confinamiento, ¿no? Con todo el perjuicio que muchas veces sabemos que esto trae, especialmente para aquellas personas que no gozan de una estabilidad tan amplia, y además, ¿cómo has vivido el anuncio de esta postergación del acto electoral? Bueno, vamos primero con el tema de este nuevo confinamiento. Nosotros siempre hemos insistido desde los diferentes espacios la necesidad de contar con las vacunas lo más rápido posible, y vos sabés que nosotros tenemos también e impulsamos un espacio de un canal médico a través de Bernardo, donde siempre hemos estado a disposición de todos los diagnósticos, asesoramiento, para tratar de contribuir con la comunidad. Desafortunadamente, por diferentes cuestiones que yo creo que atañen a todos los estamentos nacionales, provinciales, municipales, las vacunas no llegaron en tiempo y forma, a pesar de que en Argentina tenemos una bendición. Nos adelantamos 6 meses a las noticias, pero siempre llegamos tarde. Esta oportunidad también llegamos tarde. Perdimos maravillosas oportunidades de que se adquieran vacunas para que hoy pudiéramos salir de este confinamiento, ¿no? Obviamente hay zonas que están mucho más complicadas, donde la economía verdaderamente hace agua. Vos fijate que la desocupación, medida en términos reales, en este momento está cerca del 30%. Lo que pasa es que como se mide a las personas que están buscando activamente trabajo y están encerrados, no se los computa. 30%, mucho más alto, un 50% más alto que en la crisis del 2002. Claro. Para que te des una idea, lo que ¿no? nos marca un panorama, ¿no?, de lo difícil que fue aquel momento en términos sociales y económicos, y todo lo que eso trajo aparejado relacionado con esto, ¿no? Por ahí, como vos decís, esto de que las personas estén encerradas no nos deja vislumbrar lo que efectivamente está pasando en cada familia. Pero otros indicadores, la encuesta permanente de hogares, que es básicamente la que es más fidedigna de algunas circunstancias socioeconómicas, te dice que en Salta 1 de cada 2 argentinos es pobre, 40 y pico %. Estamos al fondo de la tabla. Evidentemente es muy difícil que la gente que necesita llevar el pan a su casa, y cuando me refiero a la gente que necesita trabajar, no estoy hablando solamente de aquel que vive del día al día, también los profesionales independientes, los comerciantes, la gente que tiene que enfrentar en el rubro gastronómico, hotelero. Es decir, esto realmente creo que ha sido principalmente por falta de planificación. Igual estoy contando los minutos porque escuché hacer anuncios que entre hoy y el lunes vamos a tener 1 millón de vacunas de Johnson. Si nosotros hubiéramos querido tener dentro de 30 días las vacunas de Johnson, tendríamos que haberlas empezado a gestionar hace 1 año, ¿no? Entonces esto también me parece que no se debe hacer. Pero bueno, vamos a la segunda parte, a la postergación de las elecciones. Cuando se fijó la fecha, se presumía ya con bastantes perspectivas de que ocurra, que íbamos a estar en la segunda ola. De todas maneras, si se hubiera vacunado en tiempo, en forma, si no vendría el frío, vos sabés que el virus y el frío van de la mano, podrían haberse realizado con relativamente bajo riesgo. Entonces la postergación no me sorprendió. Lo que sí me sorprende es que ya
suspendidas hace varios días, aún el gobernador no convoque a los partidos políticos y frentes que participan en la elección para consensuar, digamos, qué es lo mejor, porque en definitiva no estamos en Venezuela. Creo que, más allá que, por supuesto, el gobernador ha sido electo y tiene un montón de atribuciones constitucionales, entre ellas fijar una fecha, pero ante esta situación donde ya estaba planteada la circunstancia, donde hasta el 4 tenemos que presentar la foto y aún no hemos recibido la comunicación que no se haga, o sea que todos siguen trabajando, no hemos tenido la convocatoria. Entonces, en ese sentido, estamos esperando y hago desde acá un llamamiento al gobernador que convoque, por supuesto, a Salta Independiente, que es el único partido que no va en frentes, y a los otros frentes, por lo menos a los representantes, uno por cada frente y uno de nuestro partido, para poder evaluar la circunstancia y ver qué es lo más conveniente para los salteños, en definitiva, ¿no? Bueno, interesante lo que vos planteás, y es una demanda específicamente, ¿no?, sobre todo de la oposición, lograr esto que vos decías, poder llegar a consensuar, y también, bueno, la demanda de algún sector importante es poder unificar, ¿no? Tratar de unificar, de que esto no tenga un costo, claro, un costo extra. Mirá, Mabel, ahí yo creo que, y en esto te digo que nosotros particularmente pensamos que hay un uso también electoralista de esta vocación o voluntad de proponer que se unifiquen, porque son cosas muy diferentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo más importante que se va a elegir ahora no son ni el senador, ni los diputados, ni los concejales, son los convencionales. Son aquellos que van a modificar los pocos artículos que se resolvió poner en debate, ¿no? Entonces, mezclar la elección nacional, donde algunos van a proponer cosas que no tienen nada que ver con esta cuestión, me parece que no es lo correcto. Nosotros pensamos que no debe hacerse simultáneamente y tampoco te generaría ningún ahorro, porque el gasto más grande está en que nosotros tenemos la boleta única electrónica, claro, y el voto nacional se hace en papel, lo cual es un mamarracho que se haga en papel, porque realmente ningún país serio del mundo tiene ese tipo de elecciones, se presta a miles de trampas y dudas. Entonces, pero es lo que hay. Entonces, me parece que no te vas a ahorrar mucho dinero, pero sí no se va a lograr el objetivo que la gente se exprese en relación a propuestas relacionada con la modificación de la Constitución. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, y en ese sentido, vos sabes lo que propone Salta Independiente, sí, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones que ustedes quieren ampliar, o sea, es como que sienten que esta modificación, esta reforma constitucional está muy acotada, de hecho así lo han planteado, y no solamente tiene que ver con los periodos, sino también con las reelecciones, ¿no? Esto que venimos planteando y que se viene hablando de alguna manera instalándose en la provincia, ¿no? Me gustaría que me detalles también. Bueno, te voy a resumir las cosas más importantes. Primero, las que entran en esta modificación, que ha sido un poco mezquina, creo que tendría que haber sido mucho más amplia, porque hay un montón de cosas que se podrían haber mejorado. Pero puntualmente, nosotros, en primer lugar, pedimos que no tenga reelección los gobernadores, intendentes y obviamente el vicegobernador, los cargos ejecutivos, o sea, que duren 4 años y que si quieren, después de 4 años, puedan volver a presentarse. Esto tiene un sinfín de ventajas y después, si querés, la podemos ampliar. La segunda cuestión que planteamos nosotros, también relacionada con la Corte Suprema, es que no tengan mandatos vitalicios, ¿no? Actualmente tienen 6 años de duración y yo te voy a hacer un número muy sencillo. Y lo podés, vos sos joven, yo ya pinto canas, así que he visto un montón de procesos, voté desde la primera vez que volvió la democracia en el año 83. Fíjate vos que si se reeligen cada 6 años o no, o se renuevan, casualmente acá la mayoría se reeligen, cada 6 años, un gobernador que está 12 años u 8 años, los pone a todos los miembros de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene un poder que la gente no lo conoce. La Corte de Justicia de Salta tiene un poder mucho más importante que en otros lados. Por ejemplo, nuestra Corte es el Tribunal Electoral, porque son 3 miembros de la Corte más 2 jueces de segunda instancia.
Fíjate vos, las elecciones, que en ningún lugar, o en los menos, está en manos de la Corte Suprema, en Salta lo está. O sea, fíjate el poder que le estás dando, que decida sobre las elecciones, si se pueden anular, no se pueden anular, a la Corte Suprema. En segundo lugar, tiene la presidencia del jury de enjuiciamiento, al gobernador. O sea, preside el jury de enjuiciamiento. En tercer lugar, el Consejo de la Magistratura, que es el que define la elección de los nuevos jueces. En cuarto lugar, también maneja todo el sistema carcelario. O sea, son superpoderes que tiene esta Corte Suprema. Por lo tanto, no puede de ninguna manera un juez ser vitalicio en este sentido. Tienen que tener una gran renovación en base a diferentes cuestiones. Habrá que plantear también cómo es el sistema de elección, pero bueno, ese es harina de otro costal. En relación a otra de nuestras propuestas, relacionada fundamentalmente con las reelecciones, por un lado, nosotros planteamos que tanto senadores, diputados y concejales puedan tener una única reelección, ¿no? Por ahí los procesos y proyectos legislativos requieren a veces un poco más de tiempo y, en definitiva, creemos que puede ser virtuoso. Por último, entre las cosas que proponemos está la cuestión de la auditoría, el control. Sí. Los auditores tienen que ser profesionales idóneos de las diferentes disciplinas, y ser propuestos claramente por la oposición. Cuando digo claramente, me refiero a que no la proponga un partido que tiene a su presidente o a los miembros en el gobierno, aunque no hayan ido en un frente electoral con ellos, porque es el control. O sea, le estás dando al zorro para que controle las gallinas de una manera u otra. No, nosotros necesitamos que en la auditoría haya gente, no opositores, ¿no?, pero que no sean dependientes o no sean influenciables por el gobierno, porque justamente lo controla el gobierno. En relación a, queremos que trabajen los legisladores, pedimos, y esto también está en debate, que el inicio de sesiones sea el 1 de febrero y que finalicen el 30 de abril. Porque, claro, porque acá el periodo ordinario es desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre. Sobre que trabajan poco cuando hay sesiones, encima trabajan pocos meses. 4 meses, digamos, de gracia. Sí. ¿Por qué ese privilegio cuando hasta la misma justicia... Bueno, ellos dicen que ellos que igual siguen generando y gestionando proyectos y siempre te dan esa explicación. Siempre te dan una explicación y vos lo ves, si no en Cancún, lo ves paseando por acá, por allá. La verdad es que habrá algunos legisladores que son comprometidos y demás, pero tenemos que dar un ejemplo, una muestra, poner blanco sobre negro, darle a la comunidad, a partir de esta modificación, darle ejes claros, mostrarle que los ciudadanos queremos una modificación en todas estas actitudes, ¿no? Entonces, es muy importante estas cositas que Salta Independiente propone, que es, por otra parte, el único que lleva adelante estas banderas. Fíjate vos que por allá por 1850, 60, cuando se hizo la primera Constitución, los mandatos a gobernador eran por 2 años y no podían ser reelectos. De ahí a tener 12 años, no, por Dios, no queremos parecer a Mendoza, a Santa Fe en ese sentido, que hay una renovación permanente. Fíjate la cantidad de gobernadores que hubo en Santa Fe. Claro. No nos queremos parecer a Formosa. Hay limitaciones en los que vos decís, pero hay gente que ha vivido sistemáticamente de la política. Sí. Esto es una realidad. Así es. Y si no son reelegidos en su cargo, van mutando, saltando de un lugar a otro, consiguiendo una P. Siempre hay una forma de camuflarse y estar metido de alguna manera ahí, ¿no? Pero principalmente apuestan a ser reelectos, ¿sí? Hoy un intendente, imagínate que se presenta un candidato del pueblo, el médico del pueblo o el docente del pueblo, se presenta en una elección. De pronto el intendente tiene todo el presupuesto municipal para hacer campaña, porque esa es la verdad. Inauguran la obra como si fueran que las ha hecho él y no que se hizo con la plata del Estado. Y pasa también acá en todos lados, a nivel provincial y demás. Y el otro intendente tiene que caminar. No, pará. Si vos no vas a ser reelecto, dentro del mismo oficialismo se genera un debate, se genera un recambio y eso permite
que haya alternancia, permite la ¿Y alternancia. esto se va a poder discutir? Digo, porque las ideas son muy buenas, ¿no? Como vos decís, son el único partido que las está planteando, además son un partido que ha decidido ir sin estar dentro de un frente, ¿no? Lo cual, como decía Bernardo Biela aquí en una emisión pasada, es casi una patriada, ¿no? Es una patriada, pero es una patriada en donde, te digo, la gente responde de una manera impresionante. Vos sabés que nosotros tenemos candidatos a convencionales en 15 de los 23 distritos, o sea, estamos abarcando, en cantidad de habitantes y de convencionales, estamos abarcando un 80 y pico %. O sea, que si la gente entiende esto, entiende la importancia y nos acompaña, por supuesto, podemos perfectamente lograr que mejore esta institucionalidad que se ha perdido en los últimos años, Mabel. O sea, 12 años en los mandatos, aún 8 años, es una enormidad. ¿Qué pensás? Porque vos hablaste de la auditoría, también hablaste de la justicia, de lo que es la Corte de Justicia de Salta, ¿no? ¿Qué pasa con estas causas por corrupción que ahora vemos determinado movimiento, un Ministerio Público Fiscal que intenta avanzar, pero al mismo tiempo vemos como la situación de Quijano, donde se quería llegar a un juicio abreviado, que finalmente se rechaza ese acuerdo, ¿no? Donde ya había una aceptación, obviamente, por parte del exintendente de Quijano de determinados delitos y bueno, ya había como una suerte de cierre de esa instancia, conociendo además lo difícil que es lograr que esas causas avancen sin que lleguen a prescribir. Mira, Mabel, necesitamos una justicia independiente realmente. Cuando vos tenés un gobernador que está 12 años, de una manera influyó no solo para que estén los jueces de la Corte, también recibe las ternas que le manda la magistratura y elige él entre ellos. ¿Cuántos jueces ha nombrado? ¿Cuántos jueces se jubilan o se retiran en 12 años? O sea, cantidades. Entonces, verdaderamente necesitamos una justicia independiente, principalmente. Por supuesto que además de independiente, que sea eficiente. Vos me estás hablando de la duración de los procesos. Yo sé de causas, conozco de causas, que hace causas muy importantes, que hace 2 años todavía no se termina de resolver quién es el competente, si el juego federal o el juego de la provincia. Entonces, como ciudadano, digo, diablo, si en 2 años no se han podido poner de acuerdo, el día que se pongan de acuerdo, ¿algún día habrá un responsable de este millonario desfalco al Estado o no? Es decir, son las preguntas que nos hacemos los ciudadanos. Vos sabés que yo soy un ciudadano común y corriente que me gusta participar. Que has vivido el ejercicio de tu profesión, de la docencia. De la docencia, yo soy un investigador de la Universidad Nacional de Salta. Ahora justamente estamos en uno de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo en la universidad, que es la determinación de la vulnerabilidad sísmica de 9 manzanas del centro de Salta, económica y por supuesto social. Ese proyecto que nos lleva mucho tiempo, obviamente yo soy parte, ¿no? Hay varios doctores, vos sabés que yo tengo una formación en investigación. Y nos damos tiempo para todo, desde el llano. Además también tengo participación en todo lo que es la comunidad de matriculados del Consejo y lo hacemos con ad honorem. Pero ad honorem no solo significa hacerlo gratis. Si salgo electo convencional, vos sabés que es ad honorem. Es uno de los motivos por los que me he aceptado ir. Yo no quería ir, yo me ofrecía a coordinar todo, pero bueno, Bernardo me dijo, no, yo quiero que vos estés. Y acá muchas veces uno no elige dónde estar, hay que tratar de aportar lo que se pueda. Resulta ser que yo escucho por ahí algunos gerentes de empresas, del Estado y demás, que dicen, no, yo trabajo ad honorem. Trabajan ad honorem, pero tienen un cargo en el Estado de 300, 400 mil pesos. No, ad honorem significa por el honor, no cobras nada. En los consejos, en la misma escuela de ingeniería donde yo me desempeño y demás, son cargos ad honorem. Y como convencional voy a trabajar ad honorem también. Entonces, eso es algo que tenemos que mirar, eso es algo que tenemos que buscar. Y nos acompaña convencional constituyente en primer término, es un hecho muy pintoresco, la escribana Patricia Pomar, que además es profesora universitaria de Derecho Societario, tiene varios títulos universitarios además, pero su papá fue convencional. Cuando nosotros la convocamos, vos sabés que la emoción de ella, dice, mi papá fue convencional, es un honor, un orgullo. Y así como ella, son todos los miembros de nuestra lista en los 35 municipios, personas que venimos desde el llano a tratar de aportar nuestro granito de trigo, te digo, porque a nuestra candidata convencional en Rosario de la Frontera le dije nuestro granito de arena y me dijo, no,
es médica ella, ¿no? Rookie, famosa, una médica pediatra, me dijo, Felipe, no digas un granito de arena, porque si vos pones una arena en un roulement, se rompe. Vamos a poner un granito de trigo. Ah, muy bien, bueno, muy interesante también como concepto. Felipe, otra de las cosas que vos decías recién tiene que ver con la idoneidad, la formación, la capacitación para estar dentro de la auditoría. Una de las cuestiones que siempre nos planteamos tiene que ver con la obra pública, ¿no? Uno puede analizar los números, puede conocer de leyes, pero digo, si no sabés efectivamente cómo se lleva adelante una obra pública, cuánto material, las características que tienen que tener los materiales, los rendimientos, los materiales, los precios de los materiales. Evaluar esto. No podés hacerlo. Por eso digo, hablo de profesionales idóneos en las diferentes disciplinas. Tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber abogados, me parece bien. Un abogado, si vos le pedís que te elabore una actualización entre 2 periodos para ver si se cobraron bien los ajustes, no lo va a saber hacer. Pero bueno, puede conocer si el pliego fue mañoso o demás. Los contadores que sí tienen materias en auditoría y te pueden decir si los procedimientos fueron bien. Y también tiene que haber otras disciplinas. ¿Quién mejor que ingenieros o especialistas en el tema para decirte si esta obra tuvo un sobreprecio, si esta obra se usaron los materiales o si se cambiaron y eso no fue mañoso, o sea, si se cambiaron por materiales equivalentes, que son cosas que pasan muy común. Y si las redeterminaciones de precios son correctas, es decir, creo que, y hay por supuesto un montón de otras disciplinas que tenemos que considerar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser terminantes y por sobre todo que sean personas independientes, personas que sean propuestas por la oposición para que controlen, porque esta no es la sindicatura es un control interno que tiene el gobierno, la auditoría es un control externo, entonces de ninguna manera pueden ser personas que tengan afinidad de ninguna naturaleza con el gobernador. Fíjate y te invito a que veas quiénes son los miembros de la auditoría hoy. Son personas respetables, pero creo que ninguna cumple las características de lo que Salta Independiente propone, ¿no? Bueno, interesantísimo, por supuesto, para seguirlo dialogando. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al revés, el agradecido soy yo, que nos permitas poder hacerle llegar a la comunidad las propuestas de Salta Independiente. El único partido que no integró un frente, porque quiere marcar un antes y un después en la modificación de la Constitución. Ese es nuestro objetivo, mejorar la calidad institucional. Así que muchas gracias. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.